En estos días que estamos viviendo, donde vemos que la maldad ha ido en aumento, que muchos de los hermanos ya han dejado de asistir a las iglesias, es que realmente se necesita un avivamiento. Pero ese real avivamiento solo puede venir de parte del Espíritu Santo. Por más de que la gente quiera hacer imitaciones a la obra del Espíritu Santo, no lo pueden. El Espíritu Santo es el único que produce el verdadero avivamiento. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias, te doy todo el honor, la gloria y la honra que te corresponde. Te agradezco una vez más por un día de vida que tú nos das. Te doy todo el honor, toda la gloria y la honra. Señor, te pido que tú nos guíes a través de tu palabra para tener entendimiento, para saber y comprender realmente qué es lo que sucedió cuando tu Espíritu Santo vino, qué es lo que pasó cuando tu Espíritu Santo comenzó a obrar. Y gracias te doy, Señor, por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo también. Te doy a ti siempre toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 19. Hechos 19. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 1. Hechos 19, desde el 1 dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, el Jesús del Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo comenzó su labor con 12 discípulos. Ellos tenían un conocimiento limitado de su fe, pero estaban dispuestos a aprender. Cuando el apóstol impartió enseñanzas más profundas, las aceptaron por completo.
como hemos leído aquí en Hechos 19, se difundió la palabra, se hicieron milagros, se produjo un avivamiento y se fundó una iglesia. ¿Qué se necesita para que ocurra lo mismo en estos días? Por cierto, Dios jamás ha cambiado ni cambiará. El Espíritu Santo obra tan fielmente ahora como en tiempos pasados. Él sigue siendo Dios. Pero lamentablemente en estos tiempos no se ve. Se escucha desde luego que la gente está invitando, vengan, que vamos a tener un avivamiento, una reunión de avivamiento. Y en esas reuniones de avivamiento aparentemente está visitados por el Espíritu Santo, se toca música bien fuerte y se da extensamente la música y danzas y tanta cosa de que se mira ahora en las iglesias, y eso dicen es el avivamiento. Pero ahora estamos mirando en la palabra de Dios, es la palabra fluía y había milagros, prodigios por parte del Señor y por medio de Pablo. Hermanos, qué hermoso es saber que el Espíritu Santo iba a venir. Mire, los discípulos cuando escucharon que había el Espíritu Santo creyeron. Y dice que Pablo les puso las manos, porque dice, ustedes han oído del Espíritu Santo. Dice, nosotros ni siquiera hemos oído de eso. Pero Pablo, me imagino, les explicó un poco y dice que les puso las manos y empezaron a hablar con denuedo la palabra y hablaban en lenguas y profetizaban también. Hermanos, es muy importante. Como la situación, como le estaba compartiendo al comienzo, como la situación está tremenda en nuestras iglesias. Hay iglesias que están en terapia intensiva, ya como que están muriendo. Ahí se necesita realmente una visitación poderosa del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo ya estaba prometido a través de la palabra del Señor que iba a venir. Y sucedió en el libro de Hechos, capítulo número 2. Uno lee cómo fue que vino el Espíritu Santo, cómo fueron bautizados esos 120 discípulos que estaban orando en el aposento alto y cómo la palabra se esparció. Ahora se necesita eso, hermanos. Yo estoy orando a Dios. Yo le estoy pidiendo de veras, sin ninguna envidia, sin ningún estilo de ganancia personal. Estoy pidiendo que Dios envíe una visitación poderosa de su Espíritu Santo sobre todas las iglesias, sobre todas las congregaciones. Se necesita, porque la obra del Señor tiene que seguir adelante. Recuerde que cuando el Señor Jesús vino, Él ya venía con esa unción. Y cuando Él fue bautizado, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y ahí como que le dijo el Espíritu Santo, ya ahora, ya llegué, ahora sí vamos a trabajar juntos. Pero había algo muy especial que nos dice en el libro de Isaías, capítulo número 61. Isaías 61. Leamos desde el versículo número 1 hasta el 3. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En el ministerio del Señor Jesús, ahí en Lucas capítulo 7, encontramos a los discípulos de Juan el Bautista.
que fueron donde Juan el Bautista, contándoles los hechos de los milagros que el Señor Jesús hacía. Y en el versículo número 18, Lucas 7, 18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para ti, para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que me halle, que no halle tropiezo en mí. Todo esto se estaba dando en el ministerio del Señor Jesús. Hermanos, cuánto quisiera yo que todos los pastores, los líderes, se llenen del Espíritu Santo y que haya una motivación especial, dirigidos por el Espíritu Santo, y que de veras la gente que asiste a las iglesias puedan experimentar el verdadero avivamiento. Una de las cosas que yo he observado es que cuando hay una visitación poderosa del Espíritu Santo, lo primero que la gente hace es pedirle perdón al Señor de todos sus pecados y pedirle que les toque para cambiar su vida. No es tanto cosas espectaculares, no, sino que el pecador es convencido de su pecado de una manera tan tremenda que llora, que gime. Lógico, y también hay señales, verdaderas señales, hermano. Necesitamos de veras una visitación poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está aquí con nosotros. Y hermanos, mire, Pablo tuvo esa experiencia tan bonita cuando puso las manos sobre estos discípulos y comenzaron a hablar en otras lenguas y también profetizaban según el Espíritu les daba que hablasen. Qué experiencia especial, y hubo señales, maravillas y prodigios ahí en Éfeso. Inclusive una demostración del poder auténtico era que la gente tenía que ser verdaderos discípulos, porque nos habla de estos muchachos que se atrevieron a echar fuera a un demonio. Dijeron en el nombre de Jesús que Pablo predica. No, ni siquiera le conocían al Señor Jesús, ni siquiera le habían aceptado. ¿Y qué pasó? Dice que el Espíritu Santo les golpeó y salieron huyendo, 8 de ellos. No pudieron con uno solo. Porque el Espíritu Santo viene a darnos nueva vida. Es como un viento que viene y nos da un soplo nuevo de vida, de entusiasmo. De eso es lo que uno está hablando en relación al avivamiento. A veces yo escucho que dicen: vamos a tener una reunión de avivamiento, y digo, entenderán claramente lo que quiere decir avivamiento. Avivamiento quiere, prácticamente uno se pone a pensar, quiere decir que está viniendo a dar vida a algo que se está muriendo, a avivar, avivamiento. De eso se trata, que la gente reciba un toque del Espíritu Santo y que de una vez por todas se dediquen a servirle al Señor con todo su corazón. En el libro de Ezequiel, capítulo número 36, Ezequiel capítulo número 36, leamos desde el versículo número 25. Ezequiel 36, desde el 25 dice: permítame para estar seguro que no leo otra cosa. Ezequiel 36, desde el 25 dice:
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongáis por obra. De eso se trata, hermanos. Que cambien su mentalidad, que cambien su manera de ser. Porque dice que vendrá sobre nosotros y nos dará un corazón nuevo. Quitará el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos y guarden mis mandamientos. Hermano, Dios está pidiendo esto y Dios lo ha hecho y Dios lo va a hacer. De veras, hermano, necesitamos pedirle a Dios una visitación poderosa de su Espíritu Santo real, genuina, que no sea algo fingido, que no sea algo irreal, sino que nosotros estemos dispuestos a ver algo que está pasando. Y lógico, en estos tiempos se necesita esto, un verdadero avivamiento. Mirar que la gente corre a buscar de Dios. Dentro de las crónicas del último avivamiento que hubo aquí en la calle Azusa, cuando el pastor Seymour decía en sus memorias que era tanto el poder del Espíritu Santo que le traían los enfermos y todos eran tocados por el Espíritu Santo y eran sanados cuando salían de la ambulancia. Gente que a veces estaba manejando o estaban a 8 cuadras de distancia, recibían el toque del Señor y buscaban dónde encontrar a Dios. Fue algo espectacular. Un avivamiento poderoso de esos así no se ha escuchado en estas épocas, en estos años. Necesitamos de veras pedirle a Dios que avive su obra. Como decía así, Señor, el profeta, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Porque recuerde que ya el Espíritu Santo está con nosotros. Él ya vino. Sí es cierto que está la promesa del Espíritu Santo en Joel y ahí está registrado como un documento histórico de la promesa del Señor. Pero el Espíritu Santo ya vino. ¿Y qué es lo que decía en el libro de Joel? Capítulo número 2. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. Dice en Joel capítulo número 2, versículo número 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué más dice? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Estaba la promesa, hermanos, que iba a venir el Espíritu Santo. Y de hecho el Señor Jesús mismo, ahí en el libro de Juan, dijo, me es necesario que me vaya porque si no me fuera el Espíritu Santo no vendría sobre vosotros. Pero no tengan miedo, no se van a quedar huérfanos. Enviaré a mi Espíritu Santo para que esté con vosotros. Él los guiará a toda verdad y les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Mano, qué promesa tan hermosa, tan preciosa. Esto es lo que necesitamos urgentemente. Un avivamiento, hermanos. Que no estemos entretenidos en hacer iglesia nomás, sino que vayamos de veras
con corazón genuino, a adorarle a Dios, a alabarle al Señor, a bendecir su nombre. Y que el testimonio suyo y mío cuente y que la palabra fluya y que muchos puedan decir, yo también quiero tener lo que tú tienes. Ese es uno de mis anhelos. He escuchado que muchos predicadores decían antes de la pandemia que está por venir el gran avivamiento. Y como uno está mirando todas las cosas, realmente sí se necesita un avivamiento. Porque muchas iglesias se han cerrado. Lógico, gracias a Dios, otras están abriendo. Pero muchas se han cerrado y muchos hermanos ya no van. Han dejado de asistir. Se han vuelto bien cómodos. ¿Para qué ir al templo? ¿Para qué madrugar? ¿O para qué hacerse presente cuando puedo mirar por línea? Puedo escuchar el mensaje que a mí me gusta. Puedo escoger el predicador que me caiga bien y que me diga las cosas que todo va a ir bien. No hay problema. Necesitamos un avivamiento. Y solamente el Espíritu Santo puede traernos el verdadero avivamiento. Y hay que pedirle. Mucha gente va a decir, pero ¿qué es esto del Espíritu Santo? Yo no conozco ni sé qué, como los discípulos de Pablo. Y poder nosotros enseñarles y guiarles y decirles que esto es la verdad. Esa promesa tan hermosa, hermanos. En el libro de Hechos, capítulo número 4, vemos cómo la iglesia llena del Espíritu Santo iba en crecimiento. Y dice en el versículo número 23, Hechos 4, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Eso pasó con Pedro y Juan, porque le levantaron a ese paralítico ahí en el templo de la Hermosa y fueron llevados delante del concilio y les prohibieron que hablen más de Jesús. Y Pedro dijo ahí en el 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y claro, les amenazaron. Y de ahí dice en el versículo número 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron de esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es el resultado de estar bautizado o llenarse del Espíritu Santo. Lo que hicieron inmediatamente cuando recibieron todas esas amenazas, reunidos, clamaron al Señor y oraron. Primeramente, reconocen quién es Dios, le dan la gloria, la honra, el lugar que le corresponde al Señor. Dice, unánimos
juntos, ¿no? Levantaron la voz y oraron al Señor. Y le hicieron acuerdo quizás, aunque a Dios no se le hace acuerdo, pero ellos están diciendo, ¿no? Hay una oración así. ¿Y qué sucedió? Dice que cuando ellos terminaron de orar, le pidieron que quite todo miedo, toda angustia de ellos y que hablen con denuedo toda la palabra de Dios. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Parece un cuento, parece ficción, pero no lo es. Es algo real. Es algo que usted y yo necesitamos experimentar. Es algo que todos los hermanos logren experimentar esto. Imagínese que en realidad toda una congregación busque al Señor, se dedique a buscarle de todo corazón a Dios. Algo va a suceder, algo va a pasar. Ha habido pequeños avivamientos, pero se han diluido. El último avivamiento surgió allá en Pensacola, en Florida. Alrededor de 6, 7 años, todos los días había reuniones. Y el Señor ahí mostraba su poder, su misericordia, había sanidades, prodigios, maravillas. Pero así como vino, se diluyó. No hubo un seguimiento. Toda la gente iba a ver qué es lo que hacían, a copiar lo que los pastores hacían para ellos traer a sus iglesias. Inclusive le hicieron la plataforma igual que ellos tenían, igualito como para decir así funcionó, pero así no funciona. ¿Cómo funciona? De rodillas, pidiéndole al Señor una visitación real y poderosa, y que sea algo genuino, que sea con un propósito efectivo de darle la gloria y la honra al Señor. No para que el hombre sea levantado, ni para que diga, oh, este fulano fue el que trajo el avivamiento, no, sino para que Dios sea glorificado en todas las cosas. En verdad necesitamos esto. El Espíritu Santo ya está aquí con nosotros. Necesitamos pedirle que en verdad muestre su poder. Y Dios lo va a hacer, hermanos. ¿Por qué cada día necesitamos caminar y andar en el Espíritu? Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 8, y leamos versículo 1 hasta el versículo número 5. Dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que more en nosotros, que comencemos a dar ese fruto real. Y que aprendamos a vivir conforme el Espíritu Santo nos indica que vivamos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, Primera Tesalonicenses 1, dice comenzando el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Podemos ver un avivamiento tal como el que vio Pablo en Éfeso. La clave de esto se halla en nuestra buena voluntad para que el Espíritu Santo nos use y caminemos